plástica del cine, ¿no? Y Ajá, eso nos llamó mucho la atención. ajá. Bueno, la película eh, tiene muchas capas, eh, muchos sentidos también para seguir y para descubrir. Ahora, esto que vos decías, Ernesto, del lenguaje cinematográfico, me parece que también puede que llame tanto la atención y que les hablen de eso, porque la verdad es que no se ve mucho cine con este nivel de lenguaje cinematográfico que manejan ustedes en La Bruja de Hitler en particular, ¿no? Eso llama mucho la atención. Sí, creo que eso ha sido de alguna manera, una satisfacción muy grande para nosotros, porque, no sé, a veces decimos, ¿se entenderá esto que se Mm, propone? ¿Sentirá la persona que está del otro lado de la pantalla lo que nosotros estamos sintiendo al construir esta secuencia de imágenes, al trabajar esta escena? Y sí, o sea, eso se genera y entonces también es como una esperanza muy grande, por lo menos desde lo personal para mí, una apuesta grande al cine de autor, a retomar ese camino desde el cine, ya no del formato convencional, que hay que hacer esto porque a la gente le gusta esto, hay que hacer esto, sino decir, proponer un camino distinto desde lo autoral, desde jugarse por herramientas que quizás hace mucho que no se usaban, por retomar una tradición de una mirada, y donde ves que el espectador lo abraza eso, le gusta, dice, qué interesante, qué nuevo. Y sobre todo para las generaciones más chicas es nuevo, algo que quizás ocurrió hace muchas décadas atrás, y obviamente uno lo resemantiza su mirada, su forma, su tiempo, pero es interesante, como que se vuelve a cerrar un ciclo, como que de vuelta hay mucha gente que le interesa algo que en, en muchos sectores decían que eso ya no iba más. Y eso me encanta, ¿no? Esta ujú. cosa del cine autor que apuesta al cine puro, o sea, a la construcción donde solo puede ocurrir adentro de la pantalla. Ese plano cortado del rostro, ese sonido que se anticipa y te dice más de lo que puedes ver. Sí. Eso es lo que la gente te dice cuando se cruza después de ver la película. Los planos cerrados también que Sí, son muy inquietantes. sí. ¿A ustedes les gusta volver a ver sus películas? Uf, yo sufro mucho, eh, realmente. Pero a mí particularmente, como una película lleva un tiempo largo de producción, es decir, mismo después del rodaje, la terminás y la presentás después de 2 años a veces, uno piensa siempre qué otras cosas buenas podría haber hecho para mejorar tal cosa, incluso pasando después por el proceso de montaje, que en el montaje a veces, que muchas veces como que cubrís errores, pero a veces ves escenas y decís, pero si hubiera trabajado desde este punto de vista o hubiera podido... Mm, Claro, porque ya fuera del ring es como que podés madurar. Y de hecho, bueno, por eso cada película es diferente a la otra, porque vas como apropiándote de nuevos lenguajes que vas buscando. Y como uno está en una búsqueda constante, ya ver una película terminada estás como buscando algo más adelante, entonces la ves como algo que hay cosas que podrías haber hecho diferente. ujú. Esto no es como antiventa la película, pero digo, es real a veces en los realizadores que no nos gusta ver nuestras películas. Sí, bueno, muchos aquí lo comentan eso, que no, Ujú. no les gusta volver a ver sus A películas. mí sí me gusta. Ajá. A mí me gusta porque a mí me gusta porque aprendo mucho y aparte porque a veces empiezo a sentir de vuelta lo que sentí la primera vez que monté esa escena, ¿no? Ujú. Eh, Cuando me pasa eso digo, pucha, qué fuerte que es esto, porque cuántas veces la vi, cuántas veces Claro. manipulé este sonido, esta imagen, y lo vuelvo a ver de nuevo y me genera esa cosa original que tenía, entonces debe ser fuerte para alguien que lo ve por primera vez. Ujú. Y te puedo decir una cosa más. A Sí. mí lo que me pasa con las películas que más se distancian en el tiempo es que me agarra una nostalgia del momento del rodaje, de lo que vivimos Ah, en ese momento, porque claro, un rodaje es algo colectivo donde vivís un montón de experiencia y demás. Y a veces tampoco me gusta verlas por eso, porque me da tristeza de ese momento que pasamos y ajá, me da nostalgia. ajá. Nostalgia No sobre veo la todo. película, sino lo que está detrás también. Claro, claro, la cocina, digamos, Claro, el backstage. sí. Ahora, la bruja de Hitler es un personaje
que existió en la vida real o es esta criatura que ustedes crearon para esta historia de ficción? Ujú. Existieron mujeres que trabajaban en los campos de exterminio, que eran como generalas o bueno, como una autoridad no máxima del campo, pero sí que tenían contacto directo con los prisioneros y que eran particularmente sádicas en el trato y eso las convirtió en las brujas de Hitler, denominadas. Sí existieron esas mujeres y fueron muchas juzgadas, otras se suicidaron, otras, bueno, cada una tuvo su final. Eh, el la bruja de Hitler de la historia nuestra no existió fielmente con nombre y apellido, sino que es la construcción de varias instancias históricas, ayornadas a la ficción, ¿no es cierto? Es un poco como decía Gaby Make, que es la autora de Sinfonía para Ana, cuando yo escribo la novela, el personaje de Ana o de Lito en realidad es una conjunción de personajes Ujú. que yo conocí realmente. Bueno, esto es como un poco lo mismo. Nosotros lo que hicimos fue tomar datos o historias reales y conjugarlas en la construcción de un personaje ficcional. Y es en realidad la que recorre todas las peores cuestiones de esta familia, ¿no? Que es el centro del relato. Claro, digamos, para entender un poco la bruja de Hitler, si vamos al escenario donde se plantea, en comienzo de los años 60, una familia de prófugos nazis se aloja en otra familia alemana que había colaborado en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Eh, Ese no es el tema de la película. Ujú. El tema de la película realmente está en eso intrafamiliar que va sucediendo y cómo esos hijos, adolescentes o niños van viviendo ese mandato paterno y qué hacen con esa historia. Se rebelan, lo continúan y claro, es una lucha entre opresores y oprimidos donde la persona oprimida, nuestra protagonista que se quiere rebelar, justamente es la que nos transporta hacia el presente y podemos hacer un paralelismo en la metáfora también que tiene la película del nazismo o del aumento del fascismo que estamos viendo actualmente. Digo, Ujú. en qué circunstancias nosotros lo vemos en el cotidiano, en esa persistencia, digamos, de acciones nazis, de la intolerancia, del odio, de querer destruir al diferente, del rol de la mujer dentro del patriarcado familiar. De todo eso va hablando la película y volviendo a la primera pregunta que me hiciste, el espectador lo cazó al momento, hacía al toque eso, ¿me Mm, entendés? sí. Porque, nada, teníamos miedo de que de repente fueran a ver una película clásica de nazis y se encontraran con otra cosa, Sí. que es otra construcción. Y también ese hiperrealismo de ver quizás, incluso en una de las pocas veces, la construcción de esos monstruos, no como esas figuras de hidalguía que a veces los muestra mismo el cine en general, como que son todos bien vestidos y caballerosos. No, lo ves en su concepción real dentro de esas Ujú. dos familias, ¿no? O sea, como esos seres abominables y asquerosos. Y bueno, Ahora, hay algo muy, entre muchas otras cosas que tiene la bruja de Hitler, algo muy interesante que es ese tono que por momentos orilla el fantástico, el cine de terror, ¿no? ujú, Eso puede tener influencia también en el público más joven, en los espectadores más jóvenes que son ujú, seguidores de ese género. ujú, Sí, yo creo que justamente hoy lo comentábamos. O sea, a mí en lo personal hay algo del cine que me encanta, cierta cuestión espectacular o fantástica del cine. Es decir, nos transporta a un lugar que no existe, que no es tal, el cine de ficción, pero eso nos permite ver profundamente cosas que desde lo verídico, lo real, no podemos distinguir. Yo creo que eso sí en los jóvenes pasa mucho, que hay una cuestión de lo fantástico que está muy incorporado al lenguaje vinculado al cine. Entonces ahí conectan mucho con el tema de la Ujú. bruja. Pero también conectan con esto de, Ernesto decía, al toque el espectador
entiende el sentido del relato más profundo, si querés, más filosófico de lo que se está hablando. Y se entiende porque es un relato construido sobre verdad. Y eso es lo fuerte. Cuando te dicen, che, la película es muy fuerte porque hay algo muy verídico, muy Claro, documental. En sí, realidad no hay sí, nada documental. Lo que hay es una verdad que emana muy fuerte que tiene que ver consigo, una construcción de investigación y demás, pero después sobre, como vos decís, un lenguaje más cercano a lo fantástico, a lo terrorífico, a otra cosa, pero esa verdad emana. Entonces ahí es donde se construye eso que era la propuesta inicial, que era ir al corazón de esta ideología, a la opresión más profunda, a lo abominable del nazismo, que no queda desgraciadamente atrapado en los años 40, sino que, como nosotros planteamos, eso siguió extendiéndose, siguió ramificándose, siguió coexistiendo con nosotros, a pesar de que es muy difícil como identificarlo claramente y aislarlo. Eh, por eso creo que se vuelve demasiado terrorífica la película, porque hay ujú, algo que de eso está vivo y lo podés percibir después de ver la película. Sí, yo lo que sí vi es que, por ejemplo, hay dos puntos, por lo que vos decís, dos tipos de espectadores que se unieron y que son los más jóvenes, pero también la generación que vivió la vanguardia de los 60, ¿me entendés? De ujú, realizadores, que sí, están, que están acostumbrados o que hace tiempo que no lo hacían, de encontrar una película que lleve como a reinterpretarla y a debatirla y a pensar qué me quiso decir con esto, con lo otro. sí, Y ahí yo sentí que incluso el lenguaje del terror psicológico se usaba muchísimo en ese momento también en los realizadores justamente de posguerra, al mismo Polanski, por ejemplo, con Repulsión, ¿no? sí, Porque estaba también toda esa... cómo narrás lo inenarrable que es todo ese, el horror de la libertad de los monstruos para hacer con millones de personas lo que querían, ¿no? Bueno, y a partir de cómo aparecen hasta desde lo fantástico ese horror, es como de alguna manera se puede narrar en el cine. Que incluso hasta siendo realista, a veces no llegás a la ah, dimensión total de ese horror humano, sí, ¿no? sí, sí. Recordemos que, bueno, La Bruja de Hitler está basada en una investigación que ustedes hicieron a lo largo del tiempo sobre esa época. Supongo que también sobre las ramificaciones aquí en Argentina en años posteriores, ¿no? Porque la película está ambientada en Bariloche. Este, ahora, ¿cómo narrar, digamos, en el presente? ¿Qué es lo más fuerte que ustedes encontraron para transmitir en la película? Esa idea del fascismo enraizado en las sociedades. El silencio, yo creo que eso es lo que Ujú, más fuerte te deja de la película, donde los personajes tienen diálogos muy pautados, donde ocultan y mienten. O sea, mienten en escenas donde te están diciendo una verdad, pero en realidad te están diciendo una mentira. Todo ese ocultamiento, digamos, es lo que nosotros percibimos que donde más se sostiene. Ese silencio que lleva a, digamos, a complacer y también a legitimar eh, personajes que, bueno, que no quiero spoilear la película, pero que se van entramando en sí, cosas muy feas, ¿no? sí, Y sí, que sí, si sí. alguien hablara, es solo una palabra, la historia cambiaría, ¿no? Ujú. Bueno, la película sí está hecha de silencios, pero también tiene un trabajo con el sonido muy, muy impactante. Por eso recomiendo fervientemente verla en salas, Ujú. porque hay allí gemidos, jadeos. Eso, la naturaleza misma es inquietante, la forma en que ustedes tomaron los sonidos naturales, ¿no? De allí Ujú. de Bariloche. Digo, ahí también hay una idea de producción, entiendo. Sí, 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 hubo desde el principio una claridad de que el sonido iba a jugar un elemento clave en la película. Ya estaba desde el guión pautado. O sea, había escenas que de hecho cuando las leyó el sonidista dijo, ah, como diciendo, qué hermoso, porque es como todo esto se va a poder trabajar de tal o cual manera y era así, o sea, a nosotros nos encanta trabajar el sonido y de hecho muchas escenas las montábamos primero sonoramente
y después incorporábamos los elementos de la imagen. Eso nos pasa muy a menudo. Y bueno, y después está la parte musical, o sea, dentro de ese compilado de sonidos también hay un entramado que se va articulando más musicalmente y juega con estos sonidos de la naturaleza, con los sonidos humanos de este silencio, ¿no? Porque el silencio está construido de sonidos truncos, ¿no? Esto de los gemidos, Ujú. los latidos, los suspiros, es toda una parte no dicha, es lo que se reprime y no puede salir, ¿no? Eh, Así que Ahora, también hay, bueno, hay una parte del guión importante que es en alemán. ujú. ¿Cómo fue la experiencia de escribir un guión en alemán y de dirigir en alemán? Bueno, nosotros no lo escribimos en alemán, lo escribimos en español, lo tradujimos junto con uno de los actores, el protagonista, con Heinz, al alemán y también con una traductora. O sea, hicimos como una doble traducción y fuimos viendo las palabras y, o sea, fuimos como construyendo toda esa idea de también los significados hasta donde podíamos comprender, porque las lenguas son un laberinto infinito, ¿no? Bien lo sabemos desde el español, las Sí. significancias de cada vocablo, las asociaciones, cómo eso resuena según los tiempos, ¿no? Lo que sí sabíamos que había determinadas personas que iban a hablar un alemán más antiguo, por ejemplo, el padre de Hans, que él había aprendido alemán de sus padres en Bariloche en los años 60, 50. Entonces su alemán era un alemán que no es el alemán de Berlín actual, es un alemán aprendido en el sur de la Patagonia, atravesado por esa lógica. Entonces había como unas mezclas ahí que eran interesantes. Después estaba el alemán lírico de Gretel, que aplicaba y Ujú. cantaba en muchos momentos. Eh, Eso lo fuimos jugando más intuitivamente y haciendo como un paralelismo de nuestro idioma, porque cada lengua implica todo un bagaje cultural. Entonces, en ese sentido, bueno, era como, bueno, acá apostar a traer como esta tradición histórica con esto, acá con esto, y bueno, y con la ayuda de gente que manejaba bien el alemán, pudimos articular esas cuestiones que son fascinantes. La verdad que a mí las Mm. lenguas me encantan y poder ponerlas en práctica en una película es hermoso. Sí. Bueno, les leo una mirada de un portal firmada por Juan Manuel Siucci. Dice, el aporte de Ardito Molina a la cinematografía nacional se ha vuelto fundamental, ya que además de producir de modo independiente sus películas con una mirada política siempre presente, realizan un trabajo estético que busca construir nuevos modos de narrar nuestra realidad. En un universo audiovisual simplificado por las estéticas de las plataformas, el registro de los realizadores recupera el gesto creador y diverso de lo mejor del cine argentino. Dicho esto, ¿tomaron conciencia de que están trabajando fuera de estos cánones ya jugados por las plataformas, estéticos, formales, argumentales? Sí, nos los planteamos muchísimo en función de la coyuntura en la que estamos, ¿no? Nos parece un absurdo, una estupidez hacer un cine narrativo que quiere imitar lo que son las plataformas para ver, digo, mucha gente lo hace, para ver si le dan una oportunidad en ese círculo de distribución y ofrecerle lo mismo al espectador más trucho eh, que lo que puede ver es una película que sí legítimamente está hecha de esa manera. Entonces, también empieza como una especie de divorcio entre el cine nacional con los espectadores. Y digo yo, si hay un cine que vos podés ver en una plataforma, ¿por qué lo vas a replicar para un cine? Entonces ahí si el espectador quiere ir al cine, tiene que ir a ver algo diferente que lo que le ofrece la plataforma. Y hay un lenguaje que sí, que no, que Netflix no lo tiene, que porque es una televisión filmada, es como una telenovela Mm. bien filmada, pero entonces bueno, hay todo un lenguaje, una tradición cinematográfica que nosotros queremos llevarla, digamos, a la superficie de nuestras producciones para tener ese lenguaje propio del cine y como decías hace un ratito, que
se vea en el cine, ¿no? Y que legitime la razón de meterte en una sala oscura en pleno invierno a disfrutar de algo que no lo vas a ver en otro lado. Ujú. Bueno, por eso insistimos, recomendamos verla en cines, a esta gran bruja de Hitler. Mirna, Bariloche es tu segunda ciudad prácticamente, ¿no? ¿Con qué ojos te miran ahora que ya se sabe de qué se trata la bruja de Hitler? No sé, por ahora no la podemos estrenar todavía, ya estamos viendo cómo y dónde. Y ahí hay mucha gente con expectativas de ver la película, muchísimas. No solo la gente que trabajó en la película. Y yo creo que en cuanto se empiece a pasar va a generar como mucho interés, porque es un tema tabú en Bariloche. Ujú. Es un tema tabú, es un tema que mejor no hablar porque las cosas se confunden y porque bueno, y en realidad como trata la ciudad de sacarse una caracterización sobre algo como la ciudad nazi, y en realidad la única forma de quitarte esa caracterización, que no está mal puesta porque existió y durante mucho tiempo, es justamente romper el silencio y abrir ampliamente la discusión sobre este tema y justamente, poder decir las cosas que nunca se dijeron. Eh, yo qué sé, yo creo que va a haber va a ser bastante provocativa la película y va a haber bastante ideas cruzadas, porque bueno, hay algo que persiste, hay algo que no se terminó de desarmar y si bien generacionalmente va cambiando, de todas maneras es muy difícil todavía hablar de estos temas allá en Bariloche sin que se ridiculicen de una manera, o sea, hablar seriamente, ¿no? Llevarlo a la profundidad y poder justamente, eh, como decía Pizarnik, exorcizar a través de la palabra, que Claro. eso se libere y que la verdad salga a la luz. De la misma manera que es difícil hablarlo en Alemania, porque digo, Sí, esta sí, película no se sí. pudo pasar todavía en Alemania y es algo que está pendiente y que nosotros sentimos que es una película que también va a generar muchísimo impacto porque no se habla, de muchas cosas no se hablan. Pareciera que el silencio sigue siendo la mejor opción y no creemos que sea así. Bueno, justamente de ese silencio habla la bruja de Hitler. Recordemos entonces en qué salas está disponible, en qué horarios. Bueno, la película se estrena en el Cine Gaumont a partir del mañana a las 17. 50 y a Sí, las 22 horas. Y después la gente va a poder seguir viéndola en Cinépolis Recoleta los días del fin de semana largo, sábado, domingo, lunes y martes a las 12 del mediodía, un horario extraordinario para el que quiere ir a verla absolutamente solo al cine y gozar de una pantalla gigante y un sonido increíble, Sí. o un planazo para el sábado a la noche en la trasnoche, 1:20 de la madrugada del domingo, La Bruja de Hitler, en Recoleta, después que salgan de ahí, una zona bastante misteriosa, pero llena de bares para seguir hablando y discutiendo esta película. Para disfrutar entonces. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo, Virna Molina, Ernesto Ardito, esta presencia aquí en los estudios de Radio Trend Topic y esta bruja de Hitler que recomendamos ampliamente. Muchas gracias. Seguimos adelante, Johnny. gracias, Julia. Gracias. Viendo un poco el panorama de lo que se viene, mañana va a estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado. Así que preparándome para la guerra. No puedo abstraerme de esto por más que quiera porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pase. Ahora he salido a caminar un rato, después las voy teniendo al tanto. Sebastián Moro, El Caminante, un documental de María Laura Calí. 3 funciones entre el 2 y el 7 de junio en el Cine Gaumont y también todos los domingos de junio a las 20 horas en el Malva.
Estamos con María Laura Cali, directora del documental Sebastián Moro, El Caminante, y con Raquel Rochietti, la madre de Sebastián Moro. Como se sabe, Moro era un periodista mendocino que fue asesinado en La Paz, Bolivia. El crimen continúa sin ser esclarecido. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo están? Gracias por tu apoyo. Bueno, María Hola, Laura, hola María, hola Julia, ¿me escuchan? hola, sí, te escuchamos perfecto y te Hola estamos, Raquel. también las A estamos ver, viendo muy bien. Raquel, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando María Laura te propuso un documental, hacer un documental? tremendo lo que me preguntás, porque hasta el día de hoy tratamos de, o trato, voy a hablar por mí, trato de tener esa respuesta y no la tengo, porque cuando María Laura llega con esa propuesta, nosotras acabábamos de llegar del sur, de, de un viaje que íbamos a hacer con Sebastián de vacaciones, porque para eso lo estábamos esperando, y estábamos en un duelo incipiente, o sea, no sabíamos a dónde estábamos paradas, no, nunca supimos cómo llegamos a las grutas, porque una sola de mis hijas manejó, pero teníamos que llegar al mar porque íbamos con parte de las cenizas de Sebastián. Ujú, Y cuando volvimos de ese viaje, María Laura estaba ya en casa. Y cuando nos habló del documental, realmente estábamos las tres bajo un estado de shock que no sabíamos lo que nos pasaba, ¿no? No era, estábamos en una etapa de negación, de no ser consciente de la pérdida de lo que nos estaba sucediendo. ujú, ujú. Dijimos, sí, posiblemente como madre, ninguna quiere que su hijo sea olvidado. Ujú. Entonces, tal vez esa es la premura de esa partida a mí me llevó inmediatamente, sí, sí, el documental porque no quiero que se olviden de mi hijo. Claro. Tal vez puede haber sido esa impresión lo que me causó la estadía en ese momento de Laura. Ahora, Mari, No, sí, perdón, no sé qué hubiera pasado un año más tarde cuando a lo mejor ya podía haber ido asimilando que Sebastián no estaba. Pero en ese momento de locura dijimos, sí, yo creo que las madres no queremos que olviden a nuestros no, hijos, claro, no claro. queremos que nadie nos olvide. Entonces, ahí estuvo el sí y Ujú, entregar ujú. todo como cuando uno entrega la vida por algo, como Claro, lo hizo Sebastián. sí, 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 Por ahí sí. viene, tal vez, Ahora, por eh, ahí viene un poco. te iba a preguntar, María Laura, ¿esperabas contar con la voz de Sebastián para tu película? ¿O te sorprendió tener ese material disponible y, bueno, esa narración en primera persona, ¿no? De alguien que ya no está. No, sí, sí, lo tuve desde un principio. En realidad ese fue mi primer necesidad, que existieran esos audios. Eh, Empecé a hablar lo primero fue la familia y también con los amigos. Una vez que tuvimos ese encuentro que cuenta Raquel, que fue muy, muy fuerte, muy emocionante, ¿te imaginás? Ellas todavía estaban empezando su duelo y compartieron todo ese momento conmigo. Yo estaba parando ahí en la casa de Raquel. Em, y después de eso había varios exiliados de Bolivia acá en Buenos Aires, donde también fui hablando con cada uno de ellos, pero siempre, siempre tuve mi primer necesidad fue encontrar audios del último tiempo Ajá. de Sebastián. Ese fue, después encontré a la obra inmensa de Sebastián en Mendoza como periodista,
y en Bolivia también, pero sí, lo primero siempre fueron esos audios, fue mi O sea necesidad que eso, de que eso se lo de, escuche, de que se claro, sepa de parte de él cómo sucedieron los hechos. eso definió en cierto sentido el sentido, valga la redundancia, del proyecto que pensabas encarar, Totalmente, contar con esa voz. contar con esa voz Ahora, era fundamental para mí. ¿hubo algún trabajo conjunto, le pregunto a las dos, ¿no? Que hicieron para seleccionar esas voces o directamente quedó en manos de María Laura y bueno, y vos decidiste cuáles eran las voces, los fragmentos que se iban a escuchar en la película? Hubo, cuento yo, contás vos. Contá un poquito vos y luego yo. Claro. Somos ya familia con Raquel y Melody y Penny. Hemos pasado en 3 años y medio por tantas instancias. No, el material ellas fueron muy generosas, me dieron muchísimo material de todos esos audios. Hubo un acuerdo, obviamente, de que yo iba a protegerlos como a mi alma. Pude trabajar en el relato, pude pedirles cosas que me faltaban para completar la narración, eh, pero sí también había un acuerdo que yo les iba a mostrar la película antes de terminar de cerrarla. Ujú. Sí, Y sí, y hubo, Eh, hubo para hubo que un ellas respeto. pudieran ver, de trabajar con todos esos materiales y en se está por eso entrecortando. yo siempre digo que agradezco esa confianza que me dieron. Sí. Sí, Eh, y hubo un respeto sobre ese material justamente porque si bien entregamos todo, eh, hay partes, ¿no? Que tal vez tienen que ver con demasiado el drama, porque el relato del documental y lo que se muestra está por un lado, pero también hay imágenes y audios que son demasiado tristes. Entonces, si bien se trata de mostrar una realidad, yo creo que ahí también hubo mucho respeto cuando le dijimos a Laura, sin saber si ella lo elegiría o no, esto no lo pases, por ejemplo, ujú. porque es muy íntimo, es muy para nosotras, es muy de Sebastián y su madre, de Sebastián y sus hermanas. Ajá, Y entonces, antes de que fuera seleccionado, le dijimos, esto no lo queremos, es para nosotras. claro, Pero a claro. mí me ayudaban un montón para descubrirlo a él. En eso fue inmenso el trabajo. Sebastián Moro, el caminante, recupera el concepto del documental de investigación. ¿La película buscó aportar nuevos documentos o testimonios que sirvieran para el esclarecimiento del crimen? En lo personal, sí. La verdad es que quería recorrer esos pasos. Yo no sabía lo que me iba a pasar. Había disparadores que yo tenía en la escritura del guión, pero no sabía tampoco lo que me iba a suceder cuando fuera a filmar a Bolivia. Y en eso tenía que estar preparada para lo que ocurriera. De hecho, nos pasó que coincidió la familia declarando allá y la pericia. Eso no estaba, no teníamos idea que eso iba a suceder, pero sí necesitábamos investigar qué había podido suceder con Sebastián. Las entrevistas que realizamos a los más cercanos colegas de él que trabajaron fueron sumamente extensas, eh, porque sí, había una necesidad mía de saber qué podría haber sucedido con Sebastián, porque también teníamos preguntas, por qué salió a caminar, por qué no buscó refugio, qué Claro, pasó con el celular del jefe, que lo ataron a un árbol y quizá de ahí salió algo, porque todo el mundo se iba de los WhatsApp.
cómo estaba marcado Sebastián. Había muchas preguntas que yo necesitaba responderme a través de los testimonios, pero tampoco es que el documental intenta tener respuestas, sino más bien deja una teoría. Yo tengo mi postura como directora, también tengo mi postura de que fue un golpe de Estado, porque en ese momento se negaba, y hasta el día de hoy mucha gente dice que no fue un golpe. Entonces hubo toda una investigación y hay disparadores que pretendo que se sigan debatiendo. Justamente te iba a preguntar, el público que asiste a las proyecciones de Sebastián Moro, el caminante, y las encuentra a ustedes, ¿no? Entre otras cosas, pregunta por el estado de la causa. ¿La película, ustedes creen que sirve para visibilizar el estado de la causa? Sí, sin duda, sí, el documental viene a contribuir a la investigación, porque está narrando hechos en tiempo y en forma de cómo sucedieron. Entonces, el documental viene a ser una herramienta más para que la investigación siga un curso serio, así como hay otros elementos. Este documental, que ya no se puede borrar, ya no se puede olvidar, porque ya está, es parte de un material que se va a perpetuar en el tiempo y en la historia latinoamericana. Entonces, es una herramienta más que si las autoridades que están, digamos, a cargo de la investigación lo quieren tomar y quieren tomar parte o todo lo que es de ese documental público, lo pueden hacer porque es una narración en voz propia, en tiempo y forma, y puede sumar absolutamente a la investigación de la causa, contribuir a esa investigación. Contribuir, Que es exactamente, claro, claro. De contribuir hecho, a esa investigación. ya nos lo están pidiendo. Estamos viendo cómo se hace la parte legal de toda esa instancia, pero sí, de hecho ya lo están pidiendo. Bueno, María Laura Cali, directora del documental Sebastián Moro, el caminante, y Raquel Rochietti, madre de Sebastián Moro, muchas gracias por acompañarnos y por esta película. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Hoy del ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Mariquita, Mujer Revolución. Estreno 25 de mayo, Cine Gomont. El municipio de Córdoba lanza un ambicioso plan de fomento que otorgará 800 millones de pesos a través del programa Córdoba Acción. Estamos con la directora de Gestión Audiovisual a cargo de la Comisión de Filmaciones, Silvina Nano, para que nos cuente cuáles son los aspectos esenciales de esta propuesta. Muchas gracias por acompañarnos, Silvina. Es un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Bueno, muchas gracias, Julia. Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, estamos acá visitando un poquito Capital Federal. La verdad que estamos muy entusiasmados y para nosotros es un placer poder traer a esta ciudad tan linda una novedad y una noticia como la de este tipo, que creo que siempre es bien recibida para el sector. Sí, claro. Justamente, ¿cuáles son los objetivos esenciales de este plan de fomento a la actividad audiovisual que presentaron esta mañana, ¿no? Hace un ratito nomás. Sí, hoy a las 11 de la mañana tuvimos en realidad replicamos el lanzamiento que hicimos la semana anterior en la ciudad de Córdoba.
lo replicamos aquí en la Casa de Córdoba, en el auditorio de la Casa de Córdoba. La verdad que tuvimos una convocatoria superior a la esperada y a la estimada, y eso nos pone Sí. mucho más contentos aún. Bueno, y en realidad nosotros, bueno, un poquito lo que hicimos fue explicar de qué se trata este régimen de fomento y promoción a la industria audiovisual, cuál es todo el marco normativo, cuáles son las herramientas que contiene este régimen, como por ejemplo la creación de una oficina de filmaciones, que es un organismo que actúa como ventanilla única para la recepción de todos los permisos de rodaje, que no es una cuestión menor, porque unifica y centraliza todos los permisos, articulando hacia adentro los pedidos de autorización o permisos de rodaje y emitiendo hacia afuera la concesión directamente del permiso. Es decir, yo recibo la solicitud y hablo con espacios verdes, hablo con alumbrado público, hablo con, no sé, tránsito, transporte, policía de tránsito. Bueno, digamos que el productor tiene en sus manos el otorgamiento del permiso. Entonces, eso es una herramienta muy importante que contiene el régimen. La segunda herramienta importante es la creación de una comisión de filmaciones o Film Commission, que lo que nos distingue del resto de la Film Commission es su naturaleza. Nosotros la hemos integrado de una manera mixta, porque tiene representantes del sector público y representantes del sector privado, es decir, productores audiovisuales conforman nuestra Film Commission de la ciudad de Córdoba. Este régimen es de Córdoba capital, del municipio cordobés. No es la provincia, ¿no? Es el municipio. Con lo cual, esto refleja a lo mejor nuestra manera de trabajar, que es siempre invitando al sector a escucharlos, que ellos nos hagan sus requerimientos, sus planteos, sus problemas, porque ellos están en el campo de trabajo. Nosotros directamente receptamos estos requerimientos e intentamos dar respuesta. Bueno, acá está entonces la Film Commission, que va a ser el órgano evaluador de todos los proyectos que se presenten en la convocatoria. Voy a aclarar que esta convocatoria va a estar abierta a partir del 1 de julio hasta el 1 de septiembre, que la presentación de los proyectos es toda digital, online, es a través de un sitio web propio del sector, que es www.audiovisual.cordoba.gov.ar. Allí adentro van a encontrar toda la información que yo les estoy contando. Hay una solapa donde está Filmar en Córdoba y allí adentro está el formulario digital para completar todos los solicitudes de permiso. Hay un catálogo de locaciones, públicas donde van a encontrar toda la información precisa de todos los espacios públicos, un referente, un contacto y fotos internas y externas. Y después vamos a tener también una tercera ventana, que es de lo que voy a hablar ahora, que es Cash Rebate. Este Cash Rebate... Eso te iba a decir, es muy importante eso también. Así es. Yo creo que es como la vedette, ¿no? de todo nuestro régimen de fomento, porque somos la primera ciudad que crea a nivel municipal, digo, un programa de reembolso de inversiones que es bastante importante. En primer lugar, porque vamos a abarcar todo tipo de contenido y formato audiovisual. Vamos a abarcar corto y largometraje, unitario, seriado, documental, animación, incluso publicidad nosotros abarcamos, ¿sí? Obviamente, en lo que es publicidad, el trámite para obtener y acceder al cash rebate son de plazos mucho más acotados porque la propia actividad así lo requiere, ¿no es cierto, Julia? Claro. Bueno, y este cash rebate es un programa de reembolso de inversiones. Vamos a salir en esta primera edición del programa con un presupuesto equivalente a hoy a 800 millones de pesos. ¿Por qué digo equivalente a hoy? Porque en realidad nosotros lo tenemos definidos, este importe, a través de unidades económicas que se van actualizando mensualmente. Entonces,
Hoy serán 800 millones, en la próxima edición veremos cuánto será, y de esos 800 millones vamos a destinar 600 millones a todo tipo de formato y contenido, y los otros 200 millones a contenidos de publicidad concretamente. A su vez, respecto a qué tipo de gastos se van a reintegrar, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un simulador dentro de esta ventana Cash Rebate, en donde cada productor va a poder cargar el presupuesto que tiene de gastos de su rodaje, y este simulador le va a devolver y le va a estimar cuál es el gasto que Córdoba le reintegraría aproximadamente. Ajá. Y generalmente va entre un 40 a un 80% según el tipo de gasto que se trate, ya sea servicios directamente vinculados con el sector audiovisual o bien servicios prestados por proveedores como los hoteleros, los gastronómicos, los de logística, los de rental, etcétera, etcétera. Claro, claro. Siempre el tope por proyecto es de 80 millones de pesos. Ese Ajá. es el tope de reintegro por De reintegro. proyecto. Ajá, de Así reintegro es. por proyecto. Ahora, el Así programa Córdoba Acción está estrechamente vinculado al Polo Audiovisual Córdoba, que Bueno, está bajo la dirección de Jorge Álvarez, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos en común que se van a trazar? Bueno, así es. La verdad que nosotros como municipio hemos trabajado siempre con el acompañamiento de la provincia, porque bueno, sabemos que la provincia de Córdoba, a través del polo audiovisual que hoy dirige Jorge, más allá de la trascendencia que tiene Jorge en esto, que es indiscutible, ellos siempre tuvieron en claro la necesidad de fomentar a esta industria audiovisual. Y es por eso que Sí. nuestro intendente receptó, por supuesto, y escuchó lo que Jorge viene adoctrinando a lo mejor. Y a su vez, nuestro intendente tiene una política productiva. Y entonces esto es tratado de esa manera, como una política pública productiva. Y por eso es que se decide implementar este tipo de programas a la industria audiovisual, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, y con este mix entre lo público y lo privado, que también es muy importante y que no es muy frecuente, digámoslo también, por lo menos Así es. aquí en Argentina, ¿no? Que es donde Ujú, nos toca actuar. ujú. Ahora, en la presentación de hoy vos lo mencionabas al comienzo, participaron muchos productores audiovisuales que, bueno, superaron las expectativas que Ujú. ustedes tenían inicialmente, ¿no? Se acercaron a vos interesados por este plan, Sí. esta propuesta. ¿Cuál fue el comentario más frecuente que escuchaste en estos contactos de hoy? Eh, se escuchó mucho la palabra, qué interesante, me voy a Córdoba, o pensaba irme a Mendoza, pero ahora me voy a Córdoba. Ah, Bueno, claro, primero para nosotros fue la verdad como sorprendente entender que nos estaban poniendo como ciudad. Yo esto no dejo de repetirlo porque nosotros somos la ciudad de Córdoba, entonces ajá, nuestro alcance siempre es mucho menor que una provincia. Así todo, entendemos que somos fuerte competencia para la provincia de Mendoza. Más allá de que obviamente la plaza importante hoy es obviamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también nos dijeron, bueno, Córdoba tiene un montón de cosas que a lo mejor otras no. El paisaje, el servicio de hotelería, el servicio gastronómico, el recurso humano, el hub aéreo, las vías de acceso. Bueno, por ahí un sinnúmero de cosas que el moñito, por supuesto, es este programa de reembolso que es atractivo hasta para cualquier persona que lo ve desde España o desde México, ¿no es cierto? claro. O sea, Sí, sí, que es a lo sí. mejor un poco a lo que apunta esto, ¿no? Esto es una política productiva que responde a un plan que tiene como un lineamiento una política productiva, es decir, no es lo único que se hace fomentar la industria audiovisual, sino que hay otro tipo también de dinámicas que estamos trabajando en Córdoba que tienen un basamento principal
entre la conexión público-privada, digo. Yo esto lo quiero repetir porque me resulta súper importante aclararlo. Nuestra forma de trabajar es primero escuchando el requerimiento del sector privado y luego accionando, siempre con el consenso, ¿no es cierto, Julia? Pero esa es nuestra manera de trabajar. Y creo que eso siempre va a brindar el éxito o no de una política pública, porque si no, resulta vacía de contenido cualquier tipo de decisión que uno tenga, ¿no? Sí. Por eso esto es súper importante. Muy entusiasmados. Hay bastantes personas que me dijeron que la semana que viene iban a estar por Córdoba, para mi sorpresa, así que yo abro las puertas a cualquier productor. No tengo problema de dar mi teléfono porque la verdad que sé que hay muchas consultas que se hacen al respecto, así que no tengo ningún problema de cerrar reuniones, de aclarar dudas. Bueno, nosotros también somos novatos en esto, es la primera vez que esto se hace en la ciudad de Córdoba, así que me disculpo de antemano por cualquier cosa, mejor que... Bueno, esto es así, ¿no? Se va aprendiendo, se hace camino al andar. Exactamente, pero ustedes tienen un hándicap que es una producción muy importante en la provincia. Sí, que incluye también a la ciudad de Córdoba, desde ya. Sí. Pero vienen trabajando en esta interacción con la producción audiovisual, con los productores audiovisuales desde hace un tiempo. Y bueno, ahora esto está, quizás por esto que me estás contando, es más concreto todavía en la ciudad de Córdoba específicamente. Sí, así es. Silvina Nano, directora de Gestión Audiovisual a cargo de la Comisión de Filmaciones de la ciudad de Córdoba. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en GPS Audiovisual Radio. Sabemos que ya estás volviendo a Córdoba con todo este bagaje de consultas que tendrás que resolver en los próximos días. Recordemos entonces que el programa se va a implementar a partir del 1 de julio. Y si por favor repetís el sitio web a través del cual pueden acceder a toda la información. Claro que sí, en el sitio web www.audiovisual.cordoba.gov.ar. Allí adentro van a encontrar no solamente toda la normativa, que yo todo lo que expliqué está basado en la ordenanza del régimen de fomento y promoción a la industria audiovisual, su resolución reglamentaria y las bases y condiciones que rigen este primer lanzamiento. Está todo disponible, es todo digital. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento. Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tus podcasts de manera profesional. Comunicate con nuestros coaches al